Dios le bendiga, mi gente, bienvenidos a Restauración. Esta es su plataforma con palabras de restauración y edificación para tu mente, alma y corazón. Somos una plataforma enfocada en predicar la verdad de Jesucristo. En esta entrevista nos acompaña nuestra hermana María. María, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Robert Luis. ¿Cómo te sientes? Estamos bien. Ustedes conocen a María porque ella ha interactuado con la plataforma en el segmento Mujer, Dios se fijó en ti, pero hoy vamos a una entrevista más personal con ella, y en esta entrevista no tenemos misericordia con lo que preguntamos. María, ¿de dónde viene María? ¿Quién es María? ¿Cómo se definiría María? María viene del sector de Piragua. Sí. ¿Y cómo me definiría? Una sierva de Dios. Una sierva de Dios. ¿Tu nombre completo? María Estel Chal Estrella. Ok. Fíjate que tú tienes el nombre de María, del reguero de María que viene en la Biblia, que realmente ese nombre no debería de traducirse así, ya que el nombre es Miriam, pero la transliteración trajo ese nombre, María. Y está María la Madre de Jesús, María la hermana de la Madre de Jesús, María la prima de la... Bueno, un reguero de María. Y tiene también Esther. Sí, que significa estrella. Que significa estrella igual que tu apellido. Sí. Qué cosita, ¿eh? Mira, ¿cómo tú definirías a esas mujeres? Las Marías y Esther, ya que tú cargas con ese peso en tu nombre. Las Marías fueron mujeres que le sirvieron a Jesús. La madre de Jesús, que el Señor la escogió, y fue una persona que, aparte de ser madre de Jesús y sabía el ministerio de su hijo, aún así siempre le sirvió. Nunca fue como su madre, aunque mientras estaba pequeño siempre fue protectora, pero luego fue una servidora más de Cristo. Está María Magdalena, que fue una mujer también arrepentida, en la cual vino a los pies de Cristo, conoció al Señor y se quedó sirviéndole al Señor. Y las otras Marías, que también le sirvieron. Que no se dice mucho de ella, solamente de María, la hermana de Lázaro, que se hace una pequeña reseña de quién eran María y Marta y Lázaro, ¿verdad que sí? Sí. Y sobre Esther. Sobre Esther, la reina Esther. La reina, wow. La reina Esther, una mujer obediente, que si no fuera por su obediencia, no hubiese llegado. ¿Fue obediente Esther? Sí, Esther fue obediente en las instrucciones que le dio Mardoqueo. ¿O fue que al principio? ¿No fue que Mardoqueo le metió miedo a Esther? No, al principio, porque Mardoqueo, antes de cuando estaban escogiendo las jovencitas para llevarlo al palacio, él le dio instrucciones a Esther de qué ella tenía que hacer. Sí. Pero ya después que ella fue reina, sí, ella se olvidó un poquito de dónde ella venía. Entonces, con todo ese asunto, toda esa uva y todo ese vino, sí, la ropa fina. Después de todo ese asunto y esas cosas, cuando Mardoqueo le dijo a Esther que iban a matar los judíos, entonces ahí Esther recordó de dónde ella venía. Sí, si no es por ti, Esther, viene por otro, no te apures. Le metió miedo. No, recuérdate que tú eres judía también, o sea que no solamente somos nosotros. Te van a matar, Esther. Sino todo. Ayer estaba justamente leyendo algo sobre eso, que decían que Esther es el único libro que no menciona a Dios, y también decía que no tiene referencia a Dios. Y yo decía que sí, porque ella dijo que ayunaran por 3 días, que no comieran ni bebieran nadie. Y yo entiendo que en ese tiempo, cuando tú ayunabas, era para el Señor, porque bueno, tenía un propósito. Quizá no se mencionará la palabra, sin embargo la esencia de Dios está en todo el libro de Esther. Incluso la fiesta de Purim, que todavía se celebra en esa cultura, viene gracias a eso.
¿me entiendes? Pero volvamos a ti, ya salgamos de esa gente ya vivieron su vida y dejaron su ejemplo. Sabemos que tu primera interacción con Dios, tu primer encuentro, podríamos decir, no fue realmente en la religión o doctrina evangélica. Sabemos que tú vienes de la Iglesia Universal, tradicional, católica. Cuéntanos cómo fue esa etapa. Bueno, esa etapa... Hoy se va a hablar muchas cosas que la gente no sabía. Esa etapa de mi vida, podríamos decir en parte que fue bonita en algunos aspectos. ¿Por qué razón? Háblame la parte bonita, que me gusta dejar lo feo de último, que la gente le impasta. En realidad yo tuve dos etapas en la Iglesia Católica, mientras estuve en la niñez y ya mientras estuve en la adolescencia. Ok. Porque, bueno, yo vengo de dos familias diferentes. La familia de parte de mi padre, que es evangélica. Qué guerra. Y la familia de parte de mi madre, que es católica. ¿Eso no traía guerra en tu casa? No traía guerra en mi casa, porque sí, mi mamá era cristiana cuando yo estaba en eso de los 6 o 7 años de edad, 8 años, 6, 7, 8 años de edad. Pertenecía a la Asamblea de Dios, ahí yo iba con ella, incluso pertenecía a la misionerita en ese tiempo. Qué cambio, de misionerita a católica. Después, chocante esto. Que mi mamá se descarrió, ya, bueno, la sierva Ruth me llevaba a la iglesia así de vez en cuando, mis tías, que una pertenecía a la Reformada, la otra a Cristo mi única esperanza, la otra a la Bautista, la otra a la Asamblea. Pero evangélico todo. Pero evangélico todo. Y a toda esa iglesia... Toda la pasaste tú. Yo iba con ellas. Era un carnet de cada iglesia tú. Pero luego, ya que yo estaba más grandecita, no pertenecía a ninguna iglesia, me iba para los Alcarrizos, y mi abuela, ya usted sabe, eso era misa. Usted se levanta a las 7 de la mañana que vamos para la misa. Okay. Y eso no era que yo no quiero ir, no. Vamos para la misa. Usted tiene que ir para la misa. Y como yo mayormente casi todos los fines de semana me iba, siempre iba para la misa. Ahí ella me dijo que yo tenía que bautizarme, que tenía que ir a la iglesia. Bueno, entonces ya después aquí en Piragua había un señor que se llamaba Nilo, que él daba catecismo allá en el patio de... Él era catequista. Wow. En el patio de Doña Virginia. Ok. Ahí siempre bajaba y Doña Virginia me decía, María, pero ven para la catequesis, María. Él iba los sábados en la tarde, un grupo de muchachitos, ahí nosotros íbamos y cogíamos la catequesis. ¿Qué aprendiste tú en la catequesis? En la catequesis yo aprendí que María era la mamá de Jesús. Ok, ¿tú aprendiste que era la mamá de Jesús o que era la mamá de Dios? Que era la mamá de Jesús. Ok. De Jesús. Que María fue una virgen, que en aquel tiempo yo no entendía lo que era eso. Ok. Todavía mucha gente no entiende lo que es eso, pero está bien. Que era una virgen y que por el Espíritu Santo salió embarazada de Jesús y que ella fue siempre su madre protectora y que también nos protegía a nosotros. ¿Su madre qué? Protectora. O sea, tú llegaste a entender la palabra o la definición de su madre protectora. Que lo protegía. Okay, porque él era un niño. En aquel tiempo, cuando a mí me daban el catecismo, él era un niño. Bueno, la Biblia me enseña que prácticamente quien fungía como protector era José, pero si ella, en fin, ¿te aprendiste los 10 mandamientos? Sí. Esa era una de las misiones fundamentales del catecismo, enseñar los 10 mandamientos. ¿Te enseñaste el credo? ¿Te enseñaron el credo? Sí. ¿Te acuerdas del credo? Más o menos. Di la mitad de lo que te sabes. Creo en Jesucristo, su único hijo. Empezaste mal ya.
No empieza a creer un Dios Padre Todopoderoso. Sí, creador del cielo y de la tierra, creo en de todo Jesucristo, lo visible, lo invisible. Wow. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Engendrado, no creado. No, creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue engendrado, no creado. Ya. Wow, ni siquiera, catequistas no hicieron buen su trabajo. No se acuerda. Se me olvidó. Los sacramentos, María. Los sacramentos. Fundamental en el catecismo. Si no te aprendía eso, había problemas. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Esos son los 7 sacramentos. Sí, yo creo que van 7 ahí. De esos sacramentos, ¿cuáles tú crees que son bíblicos y cuáles no? El bautismo. Ese es bíblico. Claro. Pero no el que ellos hacen, perdón. Pero bautizarnos. Aunque no sea como me bautizaron. Es una regadita de agua. Pero sí, el bautismo, el matrimonio, la Eucaristía, que en realidad es el pan, el cuerpo, que a eso es que se le llama la comunión. Y entonces lo que no son el orden sacerdotal. Para ello, yo ahí no puedo decir que tengo mucha. Sí, el orden sacerdotal, no ordenar un ministro como sacerdote, algo así, pero yo digo que eso es según, porque está el orden sacerdotal y está el matrimonio. O sea, usted elige si usted quiere ser sacerdote, usted elige si quiere ser. Porque esas 7 funciones dentro de la iglesia, digamos, o 7 mandatos dentro de la iglesia, se le llama sacramento. ¿Por qué? Es algo que se debe de hacer para tú en realidad tú pertenecer a la iglesia. Tú tienes que bautizarte. Bueno, tú haces la orden sacerdotal o te casas en matrimonio, ya eso depende de la persona. Es importante tomar el cuerpo de Cristo, la simbología, porque el pan él no le enseñó, y dice la palabra que haga esto, la simbología en su memoria. Importante. Que es algo que sí ellos lo llevan. Sí, pero no como simbología. Bueno, ahí no. Algo literal lo de no ellos. Te puedo. No profundizarte ahí. Profundizar, porque yo he estudiado un poco. Yo era una niña en ese entonces. Inocente. O culpable. En realidad iba a ser mi primera comunión. Ok, la primera comunión. Tocaste una vértebra un poco sensible para el catolicismo. ¿Por qué se hace la primera comunión en forma de prácticamente una ceremonia igual al bautismo, cuando bíblicamente no está establecido Bueno, la primera comunión se hace una ceremonia igual que bautismo. Eso es si te bautizan cuando tú eres pequeño. Pero si tú te bautizas como quiera, tienes que hacer la primera comunión. Te bautizan pequeño, ¿verdad? 1 año, 2 años. Vamos a poner de 5 años para abajo, 6 años para abajo. Ahí tú no sabes lo que es la catequesis. Ahí no te pueden doctrinar. Entonces ya cuando tú estás más grande, ellos te doctrinan para que tú sepas qué es lo que tú vas a comer, qué es el paso que tú vas a dar a tomar el cuerpo de Cristo. Entonces ellos te dan la catequesis para tú poder hacer la comunión y que tú sepas en realidad que el pan simboliza el cuerpo de Cristo. Que tampoco puedes comértelo de que ya yo hice mi primera comunión, sino que hay algunas cosas que si tú la haces no puedes. ¿Eso se cumple al pie de la letra? Bueno, no sé, yo sí lo cumplía. Tú eras católica. Yo sí lo cumplía. A mí me enseñaron de que si yo peleaba con mi mamá o con mi hermano, yo no podía tomar el cuerpo de Cristo. No podía comulgar. Si tenía un enemigo, no podía comulgar. Y ya después de ser ya grande, una jovencita, una señorita, si hacía lo individuo,
tampoco podía comulgar. ¿Te enseñaron sobre la salvación? Sí, me enseñaron algo sobre la salvación. ¿Qué es que tú recuerdas? En que tenemos que seguir a Cristo, tenemos que cumplir los 10 mandamientos para poder aceptar la salvación, para que el Señor... ¿Cuáles 10 mandamientos? ¿Lo puedes mencionar? Amar a Dios. ¿Cuáles 10 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ajá. No tomar el nombre de Dios en vano. Ese mandamiento no está en la Biblia. Yo te estoy diciendo lo que... Ok, dale. No tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, no robar, no codiciar. Orar a tu padre y a tu madre. Ah, sí, que ese es el cuarto. El cuarto, bueno, el cuarto según la Iglesia Católica. Sí, según la Iglesia Católica. Honrar a tu padre y a tu madre. Que eso era, en realidad, el que más no mencionaban era amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Y respetar, honrar a tu papá y a tu mamá. A tu padre y a tu madre. Nítido. Eso está bien, excepto los mandamientos que no menciona la Biblia, que sí se mencionan dentro del catecismo. Por ejemplo, el mandamiento de no santificar la fiesta, eso bíblicamente no existe, no existirá jamás, porque Dios, cuando lo dio, no lo dio así. Y sobre el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, el mandamiento que va ahí es otro. Pero eso no te entera de discusión ahora. Ahora, ¿qué tú aprendiste dentro del catolicismo que tú puedas recordar, decir, wow, tremendo esto que viví? Bueno, ya... Todavía estamos en la cosa bonita, ¿verdad? Tú dijiste que viviste 2 etapas, una bonita... Bueno, ya la etapa de la niñez, que no aprendí casi mente... No aprendiste casi nada. O sea, no tuve... No tuviste experiencia poderosa. De que esa experiencia de yo decir, wow, el Señor obró en mi vida de una manera, o yo me contrité delante del Señor. No. Simplemente era el catecismo, ir a la misa, portarme bien, porque tenía que portarme bien si quería comulgar, y así sucesivamente. Bueno, entonces te preguntaría, ¿cómo fue tu despertar dentro de la Iglesia Católica? Porque viviste una etapa pasiva y otra que no fue pasiva. Bueno, ya en mi adolescencia yo estaba en un grupo, lo que se llama la Pastoral Juvenil. Aquí habían 3 grupos, recuerdo, uno en el barrio, uno en la iglesia, allá mismo en la iglesia, y el de Piragua. Ahí al principio todo, eso fue como un impacto, porque ahí en realidad se hablaba de los temas bíblicos, temas espirituales, cómo trabaja Jesús en nuestra vida, cómo nosotros como jóvenes debemos de caminar, qué deberíamos de hacer, qué no deberíamos de hacer. Cuando éramos jóvenes. Cuando era joven. Ok. No, María es joven todavía. Cuando era joven, mi etapa de 15 a 17 años. Sí. Por ahí, 17, 18 años. ¿Tuviste algún encuentro con la palabra de Dios en ese proceso? Porque se difama o se habla mucho de que el católico no estudia la Biblia. Bueno, en ese tiempo podría decir que sí, porque llegaba en el tiempo de Semana Santa. Nosotros teníamos lo que era en realidad un encuentro. Yo digo que el Señor ya me hablaba, el Señor ya me estaba preparando a mí para yo saber en realidad qué le gustaba y qué no le gustaba. Okay. Aún a pesar yo estando en la iglesia. Incluso habían personas que me decían, oye, ¿tú eres cristiana? Y yo le decía sí. Y me decían, ¿de qué iglesia tú eres? Yo le decía, de la católica. Y me decían, no, que si tú eres cristiana evangélica, de la iglesia evangélica.
Yo le decía, no, pero yo soy de la católica, también somos cristianos. Y me dicen, no, pero que tú pareces como una cristiana evangélica, ¿eh? Y yo decía, ok. Entonces a veces... Yo creía que tú eras de la profecía. ¿Que tú creías? Sí. Había personas que... Entonces yo como que me incomodaba porque decía, pero yo soy cristiana, yo no salía a colmadones, yo no salía a discoteca. Lo que pasa es que todo el que hace algo malo, tú le preguntas qué religión es, yo soy católico. A nosotros nos enseñaba, había un sacerdote que se llamaba Rusmaldo en ese tiempo, y él nos decía a nosotros que los jóvenes no podíamos estar metidos en la discoteca como los demás, porque nosotros teníamos que dar ejemplo. Bueno, eso yo lo apliqué a mi vida. Déjate ya la tijera. Y en el tiempo, cuando yo estaba en la iglesia católica yo no visitaba la discoteca. O sea, que déjate de ir. No, porque yo okay, no ya. iba. Ya. Yo no visitaba la discoteca. Entonces, en el tiempo de Semana Santa, nosotros en ese mes completo teníamos unos temas jueves, viernes y sábado. Pero los jueves, yo recuerdo que de toda la semana siempre teníamos un tema de la Biblia, claro, referente a lo que fue la vida de Cristo, desde antes de su nacimiento hasta, claro, porque tú sabes que menciona a María, todo eso, y eso a nosotros no lo dice. Bueno, yo tengo un tema sobre la mariología, pero lo dejamos para... Eso siempre nos lo dicen, de que cuando ella fue a visitar a su prima Isabel, Juan ya sentía lo que era la presencia de Jesús, y estaban en el vientre los dos. Estaban chateando. Entonces ahí nosotros siempre estábamos en oración y temas espirituales. ¿Oración o lo que ellos llaman rezo? No, nosotros no rezábamos. Oraban. Ustedes no sean el rosario ni nada de eso. No, nosotros orábamos. Espontáneo. Oración espontánea. Sí, en realidad no recuerdo el orden, pero teníamos un orden de orar. Sí, había un orden para orar, lo que era... ¿Cómo así? Sí, no recuerdo exactamente el orden, pero lo primero que se hacía era, vamos a poner un ejemplo, es el momento de las peticiones. Orar por peticiones. Entonces todos orábamos por peticiones, Okay. Después de ahí, ya, es momento de darle gracias al Señor. Entonces todos, mediante una oración espontánea, no escrita en un papel. no escrita, sino lo que tú querías, lo que tú sentías. Le dábamos gracias al Señor. Estaba el momento de perdón, que ahí usted tenía que pedirle al Señor que te perdone por todo lo que tú habías hecho, y habías hecho. Entonces, ¿y para eso no te es sacerdote? No, porque nosotros orábamos para que el Señor nos perdonara. Okay. Porque, en el tiempo de que yo estuve allá, si tú hacías algo que estaba bien mal, que tú considerabas, entonces tú ibas donde el sacerdote, el cual él te aconsejaba. No sé, porque hay personas como que piensan que él es que va a perdonar. No, porque tienes que confesarte para que te perdonen los pecados. No, yo eso lo tomé después que yo me confesé. La primera vez que me confesé yo era una niña, y lo hice porque yo tenía que hacerlo para poder bautizarme. No entendía, pero después, la segunda vez que yo me confesé, que yo sentí que a nosotros nos decían que ya no íbamos a confesar. Entonces yo le dije, ay Padre, yo hice esto mal. No podía tener amor escondido tampoco. Confesate. Si tenía amor escondido tenía que confesar. Ay Padre. Ay Padre, tan bonito que le es, Padre. Entonces, el Padre, él sí te daba los consejos, sí te ponía una penitencia de tu rezar y de tu orar. Ahí sí se rezaba. La penitencia es que rezar.
Claro, o sea, tú rezabas. 100 Padre Nuestro, eso como hace 100 pechadas, algo así. No, no así. Él te decía, tú tienes que rezar 3 Ave María diario, Padre Nuestro, un ejemplo. Y si un ejemplo era, no, porque yo tengo un novio escondido, usted tiene que decírselo a su mamá. Usted no puede tenerlo así. Porque hasta que usted no haga la cosa bien, entonces, ¿cómo el Señor la va a perdonar? ¿Y cuáles son los pecados que perdonaban, por ejemplo, 3 Ave María y 5 Padre Nuestro? No, en realidad no era de que ese pecado... No. Yo sé lo que tú me dices, pero tú dices que por tener amor con Dios, primero tú tienes que decir a tu mamá y después ponerte a rezar. No. Tú lo hacías, pero si tú no cumplías con eso, con que ya se diera a conocer y tú seguías en lo mismo, entonces no estaba en nada. Ok, interesante. Entonces vamos con la pregunta, una de las preguntas más controversiales dentro del catolicismo, digamos. ¿Tú crees que hay idolatría dentro del catolicismo? Sí, hay muchas personas que idolatran, por ejemplo, a María. Podríamos decir que he escuchado San Judas Tadeo. Ya no sé cuáles son los otros santos que le pueda pedir, pero sí hay idolatría. Hay idolatría. Uh-huh. Para muchos no. No, porque... Pero yo conocí que sí. Porque conocí la verdad. Porque inmediatamente hay un cuadro ahí de María. Y tú vas y le prendes una vela y te arrodillas. Estás adorando. Ellos dicen que es veneración. Veneración yo diría que es que tú siempre la recuerdes como madre de Jesús que fuera. Tú sabes que tienes que prenderle vela. Tú sabes que ellos dicen que los evangélicos no quieren saber de María, tienen un odio. Le dicen hasta prostituta. Yo nunca he escuchado a un evangélico decirle prostituta a María realmente. Pero, no, yo no pero ellos dicen, sobre todo un tal Luis Toro que anda por ahí, dice que los evangélicos dicen que María era una prostituta, no cualquiera. Y es una mentira grave, una calumnia grave, porque el cristiano sí respeta a María, como respeta a Pedro, a Pablo, a Moisés y a todos los antiguos. Ahora, de eso, arrodillarme delante de María, a decirle, María, ven, ruega por mi pecado, hay un largo trecho, porque Jesucristo quitó la intermediación de que tú tengas que ir a un sacerdote, una persona. Incluso la oración tiene que ser dirigida a Dios, según Jesús enseña. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. O sea... Él no deja un modelo escrito para la oración. Wow, tremendo. Entonces, los católicos dicen que no hay idolatría porque hay veneración. Y yo entiendo, mi criterio personal, que inmediatamente tú te arrodillas delante de una imagen de alguien, humanamente hablando. Es más, tú te arrodillas delante de una imagen de Jesús y ahí mismo tú estás pecando. De Jesús, tú estás pecando porque Él nos mandó a instaurar imágenes. Sin embargo, hay un dilema con el tema de las imágenes, porque Dios mandó a hacer una serpiente de bronce, pero entiende la palabra, Dios mandó a hacer. Dios mandó a hacer. No, Dios te dijo, no que te salió a ti hacerlo, no. Dios mandó a hacer. Que los querubines, Dios lo mandó a hacer también. Y todo lo que Dios mandó a hacer, Dios lo mandó a hacer. Sin embargo, después Dios lo eliminó por el mal uso que se le da. Sí, porque en realidad en aquel tiempo el arca, Dios se la mandó a hacer para que... Como no creían, porque yo digo que aún con todos los milagros el pueblo de Israel vio en el tiempo de cuando Moisés lo estaba llevando a la tierra prometida, aún así no creían. Yo creo, a mi parecer, que ya el Señor puso el arca para ver si ya tienen más confianza, porque en realidad no era el arca lo que le daba la victoria, claro que no, sino el Señor. Pero cuando ellos estaban sin el arca se sentían desprotegidos, porque para ellos el Señor habitaba dentro del arca, y si no tenían el arca, entonces la presencia de Dios no estaba. Y al final se quedaron sin arca y sin serpiente de bronce también. Entonces eso es un dilema que ha traído una división grande en la fe, una división grande, incluso de agredirse verbalmente, por defender una postura que es hasta antibíblica, porque no está establecida en la palabra. Solamente está establecido ese dogma en el magisterio católico, única y exclusivamente. Sí, es algo que
Yo digo que cada persona, según la religión, Dios habla con ella, porque Dios trató conmigo estando en la iglesia católica. Allá iba. Para allá iba ahora mismo. Entonces tú fuiste católica, pero tú no fuiste una católica cualquiera. Tú tuviste encuentro con Dios dentro de la iglesia católica. Yo creo eso. Yo lo creo. Yo no soy un cristiano que dice, no, la iglesia católica no es salvación porque son un idólatra. No, yo no creo eso. Yo creo que tú puedes encontrarte con Dios ahí. Y siempre y cuando tú busques a Dios ahí. Exactamente, todo es, en el tiempo por lo menos que yo estuve, todo era muy organizado. Los jóvenes que tenían una relación tenían que comprometerse públicamente. Ya de ahí debería de casarse, no emanciparse, sino de hacer un matrimonio. Tenían que hacer un matrimonio. Yo recuerdo que cuando Rusmaldo hacía la fiesta en el verano juvenil, ya para cerrar... Verano juvenil con Rusmaldo. Era algo chévere, que competían entre muchos grupos, tanto San Isidro, el Bonito y San Luis. Había tiranía. Dios mío de la gloria. No toques esa tecla. Dios, escucha. Entonces ahí nosotros pasábamos un fin de semana maravilloso, lo que era todos los deportes. Había algo que le decían cráneo, que yo participé una vez, que nos daban 2 libros de la Biblia. A ese tiempo nos dieron a Mateo y a Juan, que teníamos que aprendérnosla totalmente, para que cuando estuviéramos debate con otro, éramos 7 grupos, entonces todas las preguntas que nos hacían, el libro de Juan, su capítulo 5, versículo 17, hace referencia a esto. ¿Qué dice el Señor? Entonces nosotros teníamos que responder. ¿Mediante una interpretación? No mediante la interpretación, ¿qué decía el Señor? Claro, y después nos preguntaban que qué nosotros creíamos de eso. Wow. Bueno, eso fue algo maravilloso, y más maravilloso fue porque ganamos el primer lugar. Yo me los hallo maravillosos, sí. Ganamos el primer lugar. Y yo recuerdo que para la fiesta, que nos hacían una fiesta. Un party. Cuando se estaba bailando, que Rusmaldo veía a los jóvenes muy cerquita, le prendí un fósforo y decía, si usted quiere quemar, coge ese fósforo y vaya a quemar allá afuera. Siempre estaba pendiente, sabe que había algunos jóvenes medio cacoduros que no entraran vino, porque tampoco se podía tomar alcohol. Lo que nos daban era refresco y jugo. Bueno, el refresco no es bíblico tampoco, ¿no? El vino sí. Sí, pero no podíamos tomar alcohol. No podíamos tomar alcohol, eso a nosotros nos enseñaban. Ok, entonces, ¿dónde llega la ruptura o la salida de María del catolicismo? Porque tú tuviste un encuentro con Dios. Sí, en realidad hubieron 2 cosas que yo no entendí en la iglesia católica, que era en Semana Santa bajan el Cristo crucificado, entonces había que besarle las rodillas. En realidad, al yeso, a la imagen, a la escultura. Sí, entonces bueno, nunca, si ellos lo explicaron no recuerdo, y si lo explicaron tampoco lo entendí. Y si recuerdo tampoco lo entendí. Y cuando estábamos en la fila, que se le daba un beso, se limpiaba con un paño, cuando yo lo hice me sentí mal, y yo dije, ay, ¿qué pasó? Me sentí así como ese vacío, pero ahora entiendo esa depresión, que en realidad fue que fue el Señor que te reprendió, que me reprendió. O sea, arrepiéntate. Esto no se hace, y me sentí mal. También esa experiencia la tuve en miércoles de ceniza, que tú sabes que te ponen la ceniza aquí, que eso sí no lo explicaron cuando yo estaba en el catecismo, pero tampoco recuerdo.
Y después que yo me lo puse, como que me sentí como medio incómoda. Recuerdo que hice así, después que salí de la iglesia para que no me vieran. Y yo pensé y dije, ¿por qué esto? ¿Para qué se usa eso? También me sentí un poquito como mal. Dije, bueno, ok, llegó un sacerdote, un italiano, ¡Mamma mía! llamado Sandro. En ese tiempo él hizo una panadería, que quizás muchos recuerdan, ahí en la Panadería calle La Católica. No, se llamaba Buen Samaritano. Hizo el almacén, hizo una botica, hizo un pequeña clínica, un pequeño dispensario. Sí, trabajó ese sacerdote. Sí, en el Naranjo también. Aunque la corrupción se llevó. Excúseme acá. No sé de eso. Me emociono. En el Naranjo también él la hizo. Yo recuerdo que cuando fuimos a la iglesia del Cabreto, porque después ya yo pasé a dar catequesis a los jóvenes. Cuando fuimos la primera vez a la iglesia del Cabreto, ellos tenían una mesa y estaba llena de flores, tenían 3 velas, tenían el Cristo crucificado, estaba la imagen de María. Y Luisa Maurice, el sacerdote, dijo, padre, pero está bien y todo, pero eso parece como un altar, ¿eh? O sea, no un altar así, sino parecía un altar. Un altar. Sí, un altar de esos altares donde son la campanita, ¿verdad? Sí, de tantas cosas. Donde venden helado. Y él le dijo, no, pero no se lo quite, porque eso es de ellos. Y usted no puede venir y quitárselo así. Eso al paso se va trabajando. Bueno, el hecho fue que con el tiempo nosotros íbamos y una vez fuimos, llegamos y estaba la mesa sin nada, con el mantel blanco solamente. Y un vaso de agua. No tenía vaso de agua. Tremendo. El Cristo crucificado, claro. Pero ese sacerdote no duró mucho. Sandro duró yo creo que como 2 años. Lo sacan de una vez. 2 años. Nos regaló Biblia. No, tenían que sacar, es que tenían que sacarlo rápido. A todos los jóvenes. Lo iba a convertir al evangelio, ustedes. No, decía que. Pero había un sacerdote carismático. No sé, los cristianos. Uno que recibía el Espíritu Santo y hablaba lengua, ¿no era ese? No era ese. Él no decía que los cristianos no podíamos andar sin Biblia. Wow. Que nosotros teníamos que tener Biblia. ¿Y por qué es que todos los sacerdotes católicos no son así? No sé. De verdad que porque realmente ellos actúan como cristianos cuando actúan de esa manera. Sí, él era una persona que él vino de África lo mandaron para acá y él ni siquiera usaba la camioneta de la iglesia. Él agarraba y se iba en su bicicleta. Una vez le dijeron, no recuerdo quién fue que le dijo, no le gustaba que le dijeran padre. Él decía que padre el que te en los cielos. ¿Y tú estás segura que él era católico? Claro que él era católico. ¿No era un infiltrado en esa iglesia él? No, él era un sacerdote. Y él decía que le dijeran sacerdote o que lo llamaran por su nombre, Sandro. O sea, eso era cosa de él personal. Sí, por eso te pregunto que si él era católico. Eso era cosa de él personal. ¿Tú estás segura que él no está pastoreando en una iglesia evangélica? No sé. Ok. Eso eran cosas de él personal. Wow. No le gustaba que le llevaran chisme. Cuando le llevaban chisme, él decía que le buscara a la persona. Entonces él resolvió el problema ahí. No. Mataba al chismoso y mataba al chisme al mismo tiempo. Que él le decía, no, mire, Sandro, sacerdote, fulana está en malos pasos y está comulgando. Él decía, ok, fulana, venga acá, mire, esa joven dice que usted estaba haciendo de pie. Matando al chisme y al chismoso al mismo tiempo. Él no le fuerte ese pastor. No le gustaba eso. Futuro pastor. Tampoco le gustaba que le estén pidiendo mucho. Que no, que yo necesito. Él decía, tú me dices que te dé un trabajo porque hasta si tú limpias la iglesia yo te pago. Porque no siempre se puede dar, también hay que trabajar. Wow.
Ese hombre es un hombre de Dios. También hay que trabajar. Entonces, Se van a quillar los evangélicos, pero es así. las personas que yo veía, las personas necesitaban, que tenían sus brazos buenos y sus pies buenos, y él necesitaba y le decía, mire, sacerdote. ¿sabe? Incluso habían evangélicos trabajando en la panadería. Solamente eso puedo decir. Fulano necesita, ay, ¿qué es fulano? Ok. Mira, vamos a hacer un trabajo en tal sitio. ¿Tú sabes martillar? Sí. Pues no vamos. Entonces, en la iglesia de la Reforma se construyó y él también le pagaba a las personas, porque él decía que es un trabajo y es un esfuerzo. Wow. Y había que darle. Evangélico, aprenden de ese sacerdote. Habían que darle. Y eso en realidad ahí fue como que hubo más. Yo veía como era sacerdote. Pero ¿cómo tú sales de la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué? Cuando... ¿Te cayó un blon, un pie? ¿Qué fue? No, cuando... ¿Te dieron el pan maldado? ¿El vino estaba añejo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Cuando él salió, ahí yo, porque prácticamente lo sacaron, ahí yo iba y como que me desencanté. Otra cosa que él hizo, el Cristo crucificado. Él lo ponía como simbología en Semana Santa y mandó a hacer un madero grande. Entonces estaba la cruz, pero sin el Cristo, con un paño blanco, y él decía, el Señor ha resucitado ya. Ya no lo clavaba más. No, hasta el año que venía. Todos los años clavaba al pobre Jesús. Para hacer... yo creo que a Jesús no le queda nada ahí, ¿verdad? Ahí en realidad con él yo entendí que era una simbología, porque él lo hacía, era simbólico solamente en Semana Santa. Después ya que pasaba Semana Santa, ya. Entonces ahí como que me desencanté, porque era un hombre que trabajaba, era un sacerdote que trabajaba. Era un sacerdote que cuando decía vamos a leer la primera lectura, tú ibas con tu Biblia y tú leías la primera lectura, al igual que en la iglesia evangélica. Entonces ya después de ahí me desencanté y me salí de la iglesia católica. ¿Y hasta ahí tú fuiste romana? Hasta ahí fui católica. Católica romana. Yo nunca he entendido por qué la iglesia es apostólica y es romana, si los apóstoles no eran romanos. ¿Ya dónde eran los apóstoles? ¿Tú sabes dónde eran los apóstoles? ¿Tú no sabes que eran hebreos, judíos, israelitas, como tú le quieras llamar, esa cultura? De todos. Pero judíos no eran romanos. O sea que romanos no eran. Entonces yo nunca he entendido por qué la iglesia es apostólica. Es apostólica, ellos dicen, porque tiene el fundamento de los apóstoles, pero es romana. Porque nació en Roma. Queda una gran cuestionante ahí, ya que entonces no viene siendo la iglesia que fundó Jesucristo, como ellos dicen, porque Jesucristo no fundó una iglesia gentil, ni en Roma tampoco. No, en realidad ellos lo dicen por Pedro. Pobre Pedro. Ellos lo dicen por Pedro. Todo se le pega a Pedro. Por primero. ¿El primer qué? Jesús le dijo, Pedro, sobre ti. No, él no dice sobre ti. Según ellos. Sí, ok, pero lo que dice sobre es, ti, y tú eres Pedro. Oye, escucha, checa cómo cambia el sentido. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, tú eres Pedro, es como yo diga, tú eres María, y sobre este micrófono voy a edificar mi iglesia. O sea, tú eres María, pero el micrófono es otro. Entonces, eso es algo que no necesita ni exégesis, ni teología. Y sobre la roca, porque entendemos que la roca era Jesús. Claro, eso no hay que buscar exégesis, ni teología, ni exasología, ni exorcismo tampoco. Algo que yo siempre he dicho de la Iglesia Católica es que las cosas que Jesucristo estableció, ellos le cambian el nombre y le cambian la práctica. Echar fuera demonios, ellos le llaman exorcismo y lo practican de una manera diferente a como lo hacían los apóstoles. Los discípulos lo echaron fuera en el nombre de Jesús, sin un ritual ni un librito. Ellos utilizan un libro para hacer exorcismo. Los discípulos hacían milagros. Sí. El católico, para hacerte un milagro, tiene que morirse y tú rezarle para que te lo haga. Es lo que yo he encontrado, porque yo estoy estudiando sobre este asunto. Pero yo no profundicé mucho. En realidad, si yo necesitaba no, algo, porque tú eras una católica
que realmente, como te enseñó en ese tiempo, había un despertar bíblico en la Iglesia Católica, se le puede decir así, que realmente lo mataron. No fue que murió, fue que lo mataron, porque al parecer había un grupo de gente que no le convenía eso. Bueno, nosotros, los jóvenes en ese tiempo, en realidad, había mucho claro que quizás no llevaba al pie de la letra lo que los sacerdotes nos decían. Con un poquito más de tiempo esa iglesia va a dejar de ser católica, sinceramente. Porque el problema está en cuando tú descubres la verdad. El problema en Martín Lutero fue cuando Martín Lutero descubrió la verdad, aunque él nunca dejó de ser católico, claro está. Que eso es algo que hay que poner claro. Martín Lutero protestó contra algunas prácticas de la Iglesia Católica, pero él nunca dejó de creer en su María ni ningún de ese tipo de cosas. En realidad Martín Lutero, al leer, escudriñar las Escrituras, se dio cuenta de que el perdón no había que pagar para eso. ¿Cómo así? En aquellos tiempos. No ofrenda por el perdón. Según tú pecabas, sí. Tú tenías 500 que pagar pesos, la indulgencia. 500 pesos por odiar a mi hermano. No sé. Tremendo. No sé cuánto, pero según la historia, tú tenías que pagar para eso. Ya Nosotros con este video no buscamos la intención de en ningún momento de denigrar ni desacreditar a la Iglesia Católica, que quede claro con esto, sino porque hay cosas que son prácticamente literales, tangibles, que tú la puedes palpar con los ojos y la puedes ver con las manos.